el sangrado de nariz o epistaxis es una condición que uno puede presentar en forma espontánea. ¿Bien? ¿Qué significa que uno presenta en forma espontánea? Significa que eventualmente en cuestión de segundos uno puede comenzar con un sangrado y las causas de por qué puede realizar este tipo de presentación es habitualmente no son muchas, ¿sí? La más común puede ser por un cuerpo extraño, es decir, habitualmente se da en los chicos, bien que suelen introducirse objetos dentro de la nariz en su necesidad de exploración física, bien. Entonces, es normal que los chicos, estamos hablando los niños, tiendan a querer meterse elementos dentro de la nariz, es completamente normal. Esto, claramente recuerden que la nariz es un tejido que por dentro no está protegido por la piel, con lo cual es muy frágil, de igual forma que son las encías. Sí, pero sí, Fer, es normal también. Sí, ahora vas a ver por qué. Vieron que cuando las encías, hasta uno se cepilla muy fuerte con el cepillo de dientes, hasta pueden sangrar las encías. El menor contacto con la encía sangra, porque la encía justamente es un tejido que no tiene piel de protección. Bien, si nosotros tuviéramos mucosa en las manos en lugar de piel, bien, nosotros nos cortaremos fácilmente con todo, básicamente. Bien, entonces la piel es una defensa. Dentro de la boca y dentro de la nariz no tenemos piel. Entonces es un área muy sensible. Cuando los niños se exploran la nariz colocándose cuerpos extraños, pueden producir un sangrado. Esa es una de las causas más comunes. ¿Cuál es digamos, una de las segunda causa por lo cual puede sangrar la nariz en forma espontánea? Habitualmente con las congestiones nasales, con los resfríos. Bien, cuando uno está resfriado, tiene toda la región nasal congestiva, inflamada. Bueno, ustedes ya saben, la nariz tapada. Esa inflamación hace que las venas y las arterias que irrigan la nariz se encuentren muy superficiales. Y recuerden que al no tener la protección de la piel, un mínimo estornudo, soplar la nariz en forma abrupta, fuerte, puede producir un desgarro, una lesión de estos vasos y por ende producir un sangrado. O sea que el estar congestionado o resfriado puede hacer perfectamente que la nariz sangre. Bien, también tenemos obviamente el caso atípico, ¿no? De la exploración digital de la nariz, es decir, me pica el cerebro y me rasco a través de la nariz, ¿bien? Que eso también, muchas veces la uña o alguna estructura del dedo suele lastimar la parte interna de la nariz y produce un sangrado, ¿bien? Estas son las causas comunes, digamos, después obviamente se suman los traumatismos, por supuesto, ¿no? Un golpe directo a la cara, un golpe directo, digamos, una caída, ¿bien? Son todas lesiones físicas que pueden hacer que la nariz sangre. Y en el caso de Fernando, por ejemplo, Fernando refiere que en los días de calor sangra mucho. Bueno, habitualmente eso está asociado a que el calor, los días de calor, nosotros tenemos generalmente una vasodilatación masiva en todo el organismo. Es decir, que deberíamos tender más a hacer hipotensión. ¿Por qué? Porque recuerden que el calor dilata, ¿bien? Y el frío, ¿sí? El frío lo que hace es, ¿cómo les puedo decir? Achica, ¿no? Reduce. Entonces, cuando hace mucho calor, tenemos todo lo que son los vasos, ¿bien? Claro, contrae. No me salía el término, Fernando, correcto, gracias. El frío contrae. Bueno, los días de calor, un momento, por favor. Listo. Bueno, perdón. Entonces, les decía que los días de calor tenemos todas las arterias y los vasos dilatados, ¿bien? Entonces, están como muy expuestos dentro de la nariz, con lo cual es muy fácil que el menor esfuerzo, soplada de nariz o toqueteo en la nariz pueda producir un sangrado espontáneo del vaso, ¿bien?
Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Primero que nada, hay que recordar que cuando veamos el capítulo de hemorragias, vamos a ver de que cualquier tipo de hemorragia se controla de una sola manera. ¿Bien? ¿Alguien sabe cómo controlamos hemorragias? Aplicando presión para cortar el sangrado. Correcto, apretando, haciendo compresión digital directa. Siempre, cualquier herida sangrante, de la naturaleza que sea, tenemos que comprimir para evitar que la sangre salga. Recuerden que la sangre es valiosísima dentro del cuerpo. Fuera del cuerpo, es más precisamente dentro de los vasos, dentro de las venas y las arterias. Fuera de las arterias y de las venas no tiene ningún propósito, no sirve para nada, de hecho se coagula, pierde sus propiedades, con lo cual la sangre debe estar, siempre debe ser la prioridad que se mantenga dentro del cuerpo. ¿Bien? ¿De qué forma podemos evitar eso? Claramente es comprimiendo la región. Bien, y la nariz no es una región distinta, también lo vamos a poder resolver con compresión. Ahora, el tema está siempre en cuanto a la posición de la cabeza. Bien, por instinto uno diría, bueno, protejamos el tema del sangrado, que no se vea, que la sangre quede adentro, ¿no? A ver, la realidad es que si nosotros tiramos la cabeza hacia atrás, esa sangre nosotros la vamos a tragar, es decir, vamos a fagocitar el tejido hemático, ¿bien? O sea que vamos a comer sangre. Nosotros no estamos preparados para comer sangre, ¿bien? Esos son los hematófagos, los mosquitos, las pulgas, las garrapatas. Nosotros francamente no podemos comer sangre, ¿bien? Entonces, no está bueno esa maniobra de tirar la cabeza hacia atrás. Primero que nada, insisto, porque nosotros no podemos tragar sangre, y segundo, perdemos el control del sangrado. Es decir, si una persona tira la cabeza para atrás, yo no veo si sangra o no, y solamente me puedo basar en lo que él me diga, que me dice sigo tragando sangre o no estoy tragando sangre. Con lo cual, definitivamente, ante una epistaxis, nunca tiro la cabeza hacia atrás. ¿Bien? ¿Hacia dónde va la cabeza? La cabeza va hacia adelante. Bien, fíjense que les estoy poniendo un caso hipotético de una persona que está sentada en su asiento, y si no está sentada lo hacemos sentar, bien, y comienza el sangrado de nariz. Entonces, la cabeza va hacia adelante. No hace falta ni boca abajo, ni al piso, ni boca arriba, ni nada. Simplemente sentados, cabeza hacia adelante, y vamos a realizar compresión sobre la región cartilaginosa de la nariz. Nosotros vamos a ver que la nariz, ¿sí? Nuestra nariz está compuesta por el tabique óseo, bien, el tabique nasal, que es esta estructura que está acá dura. Si uno se palpa la nariz, va a ver que hasta acá tenemos estructura ósea, bien, y a esta altura, fíjense, comienza la parte cartilaginosa, es decir, que toda esta forma, las aletas nasales junto con la terminación de la nariz, la tenemos gracias al cartílago y no al hueso. El hueso solamente nos da forma hasta acá, bien. Y después el hueso, por supuesto, no abarca toda la nariz, sino que tiene una determinada distancia acá, luego eventualmente es todo cartílago. ¿Cómo hacemos la compresión? Con la cabeza hacia adelante vamos a comprimir la parte cartilaginosa. Como pueden ver, ¿sí? Estoy comprimiendo la parte cartilaginosa. ¿Todos exploraron y vieron la parte cartilaginosa cuál es? Bien. Comprimimos esa zona con la cabeza hacia adelante. ¿Qué vamos a lograr? A ver, vamos a lograr primero que nada el control de la hemorragia. Es decir, cuando la hemorragia comience a disminuir, cuando la hemorragia se controle, vamos a ver que el goteo se detiene. Entonces, la persona no tragó sangre, yo tengo control directo sobre la hemorragia y puedo ver cuando la hemorragia cede. ¿Bien? Esto por un lado. Segundo, una vez que yo obtengo el control de la hemorragia, es decir, que ya dejó de sangrar, lo que tengo que hacer es limpiar, o sea, disminuir la presión, por supuesto, recuerden que una vez que obtuvieron el control, son 5 minutos más aproximadamente, más o menos, 5 minutos, bien,
soltamos, vemos que nos sangra más, entonces limpiamos toda la región afectada, limpiamos toda la región, no hace falta que la persona esté con todos restos de sangre en la boca, limpiamos toda la región, higienizamos la región y lo que hacemos es, con algodón, hacemos una toronda, un hisopo, bien, de algodón, y lo introducimos en la nariz que presentó el sangrado. Bien, introducimos el algodón, pero fíjense que no lo introducimos completo hasta el fondo, sino que tenemos que dejar una buena parte fuera, ¿sí?, de la nariz, cosa de en caso de tener que remover, tomo el algodón y lo puedo tirar. Bien, jamás ponemos el algodón a fondo, ¿sí? De esta forma vamos a pedirle a la persona que apoye la cabeza, ¿sí?, contra el asiento, se quede tranquilo, no haga esfuerzo y, de ser necesario, pueden también agregarle un poco de hielo en la región. Es decir, toman una toalla, una sábana, una manta, una servilleta, ponen hielo y hacen compresiones de hielo en la región nasal, que eso va a ayudar también a bajar un poquito la inflamación y va a ayudar un poco al cuadro. Bien, en caso de que estemos ante un sangrado importante, ¿sí? Pero recuerden que todo sangrado va a ceder con la compresión, ¿sí? A ver, no, el algodón va solo. No usamos alcohol para nada, porque la realidad es que no hay nada que desinfectar, se produce dentro, o sea, no vamos a alterar absolutamente nada, ¿bien? O sea que como está, queda. Simplemente no tenemos que desinfectar nada. Vamos a higienizar la cara con un poquito de agua oxigenada, que ayuda mucho a remover la sangre, ¿bien? Y nada más. Por supuesto, de más está decir que siempre que interactuamos con un pasajero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que colocarnos? ¿Guantes? Correcto, tenemos que colocarnos los guantes. Jamás interactuamos con nuestras manos, ¿bien? Entonces, una vez que higienizamos, una vez que generamos el tapón de algodón, una vez que apoyamos la cabeza del pasajero, que se queda tranquilo, volvemos a nuestras labores, después de descartar los guantes e higienizarnos, volvemos a nuestras labores y cada tanto nos aseguramos de preguntarle si el señor o señora se encuentran bien, ¿sí?, y si necesita algo. Pero vamos a reiterar en cuanto a que tiene que estar tranquilo, sentado y relajado. ¿Bien? Porque recuerden que los cambios de presión también pueden hacer que se reinicie un sangrado. ¿Bien? Respecto a si el sangrado se produce por un cuerpo extraño, ¿bien? En el botiquín pueden llegar a encontrar pinzas de pilar, ¿bien? ¿Podemos usar pinzas? Las podemos usar, pero cuando usamos pinzas siempre tienen que seguir esta regla, ¿bien? Las puntas de la pinza siempre a la vista. ¿Qué significa? Yo no puedo introducir una pinza de pilar dentro de una cavidad y perder de vista la punta, porque no sé qué estoy tocando. Y si no sé qué estoy tocando, puedo lastimar y producir una lesión mayor. ¿Bien? Entonces, ¿puedo usar pinzas de pilar para intentar remover ese cuerpo extraño que seguramente el niño o la persona se introdujo? Sí, si puedo removerlo, mejor. Pero si la maniobra que yo hago es inútil y no puedo remover el cuerpo extraño, déjenlo. Recuerden una cosa, cuando hacemos primeros auxilios, ¿sí?, no se trata de empeorar el cuadro que ya está. Se trata de mejorar el cuadro, ¿bien? Si nosotros realizamos primeros auxilios y complicamos más aún el cuadro, estamos fallando como rescatistas, porque para eso no hubiéramos hecho nada y hubiera tenido mejor suerte la persona, ¿bien? Entonces, cuando brindamos asistencia no podemos generar más daño del que ya hay, todo lo contrario, ¿bien? Intentamos quitar el cuerpo extraño siempre que se pueda, siempre que sea accesible y siempre que tengamos a la vista la punta de las pinzas. Si no se puede, el cuerpo extraño se queda como está, que luego lo sacará un profesional con los elementos, con las herramientas apropiadas. ¿Bien? Esto es en cuanto a las epistaxis, ¿bien? O sangrado de nariz. Perfecto. Ahora vamos al capítulo de cuerpo extraño en los ojos, ¿bien? A este título, cuerpo extraño en los ojos.
¿Qué es un cuerpo extraño en los ojos? Es la clásica basurita, ¿no? ¿Vieron la basurita en el ojo? Todos seguramente hemos tenido la famosa basurita en el ojo, que es una situación muy molesta. Bien. Antes de seguir avanzando con cuerpo extraño, les hago una pregunta. ¿Sí? ¿Podemos categorizar al sangrado de nariz como una emergencia o como una urgencia? Como urgencia. Urgencia. Bien. No hay nadie que se muera en 5 minutos por un sangrado de nariz. Bien. Igual, permítanme decirle que el sangrado de nariz habitualmente se produce por una lesión tan pequeña que a veces sin hacer absolutamente nada, el sangrado se detiene, porque el cuerpo eventualmente va a generar la plaqueta y lo va a tapar. ¿Bien? Pero supongamos que la persona tiene algún trastorno en la coagulación, que toma alguna medicación específica. Bueno, tenemos que actuar porque la realidad es que el sangrado, el control, la hemostasia va a tardar muchísimo tiempo y podemos estar hablando de 20 minutos, 30 minutos sangrando y obviamente eso va a ser una pérdida de sangre importante, aunque definitivamente no va a complicar la vida. Pero, digamos, se puede llegar a volver un tema importante un sangrado de nariz que no se atiende. Por eso, sin entrar a investigar mucho, sin sacar conclusiones, cualquier sangrado de nariz nos manejamos de esta forma y sí lo consideramos como una urgencia. Bien. Ahora sí que vamos a pasar a algo que no se trata ni de una urgencia ni de una emergencia, pero que es algo sumamente molesto y puede hacer que una persona tenga realmente un mal día. Bien, y es la famosa basurita en el ojo, o también llamado técnicamente cuerpo extraño en el ojo. Bien, como sabrán, todos hemos tenido una basurita en el ojo, es una situación incómoda, en donde uno trata de alguna manera desesperadamente de sacárselo a través de las pestañas, a través de soplar, a través de hacer todo tipo de maniobra, ¿bien? Porque realmente es una situación sumamente molesta. Bien, estando en tierra no tenemos problema, porque en caso de continuar con esto, podemos acudir perfectamente a un oftalmólogo y bueno, el oftalmólogo con sus elementos nos adormece el ojo, nos explora, nos saca, bueno, tiene otras formas de actuar, ¿no? Pero la realidad es que tenemos, nosotros que estamos volando, que no tenemos acceso a todo eso, tenemos un pasajero que presenta este cuadro, ¿bien? Presenta esta situación, un cuerpo extraño en el ojo. Bien. Una vez más, depende de nosotros poder darle una mano, poder ayudar a esa persona. ¿Qué hacemos? Primero que nada, deberíamos tomar nuestro botiquín de primeros auxilios, ¿bien? Y ya inicialmente preparar, ¿bien? Preparar una linterna, básicamente. ¿Por qué? Porque necesitamos ampliar el campo visual. Imagínense que la luz de cabina puede ser insuficiente para ver dentro del ojo. Entonces, tomamos directamente una linterna, ¿sí? Y obviamente nos colocamos nuestros guantes y vamos al ojo afectado y intentamos encontrar el cuerpo extraño. ¿Y cómo vamos a intentar encontrar el cuerpo extraño? Bueno, muy bien, perfecto. Como ustedes sabrán, el ojo es sumamente reflexógeno. Es decir, ¿qué significa reflexógeno? Que es un órgano que, por ser tan importante para el cuerpo, tiene un sistema de defensa muy, muy interesante, con lo cual uno donde se quiere acercar al ojo, el parpadeo es inminente. Bien, es imposible que uno pueda dejar el ojo abierto en forma voluntaria ante la invasión de una gota de agua, una gota de cualquier tipo de sustancia. Básicamente el movimiento es prácticamente reflexógeno. Bien, genial. Entonces, ¿cómo hacemos para explorar un ojo que quiere cerrarse? Bien, por reflejo. Perfecto. Vamos a tener que ampliar ese campo visual y existe una técnica, bien, llamada eventración palpebral. Bien, ¿qué es esto? Es dar vuelta el párpado. Cuando damos vuelta el párpado, estamos ampliando el campo visual y por más que la persona parpadee, el campo no se ve comprometido. ¿Bien? ¿Cómo hacemos la técnica de eventración palpebral? Es decir, de dar vuelta el párpado. Yo acá tengo, por ejemplo, un bajalenguas, ¿bien? Que partía a la mitad.
Esto era el bajalenguas. Yo lo partí a la mitad para la demostración ahora. Ustedes pueden usar algún otro elemento que sea de esta forma. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense, yo en este caso, mi ojo comprometido va a ser el derecho, ¿no? Fíjense, yo esta parte la puedo tocar perfectamente, ¿sí? Sin temor, sin miedo al reflejo, ¿bien? Porque está preparada, tiene la piel de protección que me protege el globo ocular. Lo que yo voy a hacer es que toda esta piel que está acá, la parta a la mitad y la dé vuelta. ¿Para qué? Para poder explorar el globo ocular. ¿Cómo voy a hacer eso? Fíjense, yo tomo esta herramienta que acabo de fabricar, ¿bien? La voy a apoyar, fíjense que yo la apoyo arriba del ojo, esto lo puedo hacer perfectamente sin que me afecte nada, ¿bien? Voy a tomar las pestañas, ¿sí? Tomo las pestañas y llevo el párpado hacia arriba. ¿Ven? Acabo de dar vuelta el ojo, dar vuelta el párpado. ¿Pueden ver? Entonces hice mucho más amplio el campo visual. Cuando yo quiero explorar, le voy a decir a la persona para arriba, para abajo, a los costados, ¿bien? Entonces de esa manera yo puedo, con una linterna, está en el apunte, pero se llama eversión parpebral. Eversión parpebral. De esa maniobra puedo explorar todo el globo ocular, ¿sí? Sin miedo a que le moleste o que me lo cierre, ¿bien? ¿Qué pasa si exploro el globo ocular, ¿no es cierto?, pidiendo la colaboración de la persona, es decir, mire para un costado, mire para el otro. De esa forma el globo ocular se mueve y yo puedo explorarlo mejor. Encuentro el cuerpo extraño. Bien, encontré el cuerpo extraño. Perfecto. ¿Cómo sigue la historia? Hay 3 cosas que nosotros podemos hacer para solucionar esto. Bien, lo que les puedo decir es que al final de la cuenta se va a solucionar. Por un lado o por el otro se soluciona siempre. Vamos con el primer paso. Les hago una pregunta. ¿Yo puedo tocar el ojo? ¿Puedo tocar el ojo con algo sólido? ¿Puedo apoyar una pincita, un plástico, un palo, algo sobre el ojo? No. Correcto. Jamás, 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 jamás puedo tocar el ojo con un palito, una pincita de pilar, así vea el cuerpo extraño. Bien. El ojo tiene muchas superficies cristalinas que uno no ve y puede llegar a, en ese ímpetu de querer sacar el cuerpo extraño con una pinza, puede pellizcar el ojo y producir una lesión. Bien. Entonces, jamás tocamos el ojo con nada sólido. El ojo no se toca. Bien. Ahora me dicen, ¿cómo lo sacamos? Bien. Hay una maniobra que es con una gasa limpia. Bien. A ver, acá. Vamos a usar mi barbijo como gasa. ¿Sí? Tomamos una gasa limpia. ¿Sí? Fíjense lo que yo voy a hacer. Vamos a suponerle que yo tengo el cuerpo extraño ahí. ¿No? Lo que puedo hacer, obviamente, con el párpado dado vuelta, ¿sí? Puedo apoyar suavemente, si lo tengo a la vista, puedo apoyar la gasa donde está el cuerpo extraño, apoyo, no arrastro, ¿bien? El movimiento es apoyo y levanto. Apoyo suavemente y levanto. En esa maniobra puede que el cuerpo extraño quede enganchado en la gasa y salga, pero jamás apoyo y raspo. No, porque ahí estoy lastimando el ojo. ¿Bien? Apenas con mucho cariño apoyo sobre donde está el cuerpo extraño y levanto. Vamos a suponerle que el cuerpo extraño sale. Listo, fantástico, acá no pasó nada. Lo tranquilizamos al señor, le decimos que ya va a pasar, que se relaje. Bien. El cuerpo extraño no sale. Bien, intentamos apoyar la gasita arriba del cuerpo extraño y no salió. Nos vamos a preparar entonces para realizar un lavado ocular. Es decir, vamos a tocar el ojo, pero con agua. Bien, no lo vamos a tocar con nada sólido, solo con agua. ¿Y cómo hacemos para hacer un lavado ocular? Bueno, vamos a buscar una jeringa dentro de nuestro botiquín. ¿Una jeringa cómo? Una jeringa sin nada, sin aguja, sin nada, simplemente una jeringa. Bien, vamos a cargarla de solución fisiológica en caso de que tengamos suero. Si no tenemos suero puede ser con agua, no hay problema, es por un lavado de ojo.
Pero siempre que tenemos solución fisiológica, preferimos la solución fisiológica que está libre de cualquier tipo de bacteria, ¿bien? Y virus. No importa, tomamos un líquido, ¿bien? O solución fisiológica o agua que tengamos. Y vamos a comenzar a lavar a presión, es decir, sin que la jeringa toque el ojo, a distancia, ¿bien? Vamos a comenzar a irrigar el ojo para hacer que la fuerza del agua barra ese cuerpo extraño y lo saque. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo tengo que hacer el barrido del ojo? ¿Desde acá hacia adentro o desde acá hacia afuera? Desde el lagrimal para afuera. Muy, muy, muy bien, Luna. Correcto. ¿Por qué? Porque el lagrimal es una glandulita que tenemos acá que es la responsable no solo de lubricar los ojos permanentemente liberando esa solución acuosa, sino que aparte es responsable también de cuando estamos tristes de las lágrimas. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo realizo un lavado ocular desde el exterior hacia el interior? Puedo llegar a desplazar ese cuerpo extraño y por ende me va a caer acá. Y si me cae acá, tengo una alta posibilidad de que ese cuerpo extraño termine obstruyendo el lagrimal. Entonces, cuando yo hago un lavado ocular, voy a arrancar desde el lagrimal hacia el exterior del ojo. Bien, siempre sin tocar con la jeringa el globo ocular, solamente el globo ocular va a ser tocado por la presión que voy a hacer yo en la jeringa con el agua. Bien, realizo lavados oculares 1, 2, 3, las veces que considere, 4, 5. Vamos a suponerle que el cuerpo extraño salió. Listo, genial, secamos a la persona, lo tranquilizamos, le decimos que ya está, y siempre le recomendamos que por las dudas vaya a ver un oftalmólogo, porque hay muchas veces que la realidad es que una persona a nosotros no nos va a llamar cuando recién sucede esto, sino que inicialmente va a intentar solucionarlo por su cuenta, es decir, a todos nos pasa, ¿bien? A mí no me entra un cuerpo extraño ahora y salgo corriendo al oftalmólogo, si no me lo intento sacar yo, y bueno, iré al oftalmólogo cuando ya fracasé en todos los intentos, ¿no es cierto? La gente hace exactamente lo mismo y en todas esas maniobras puede llegar a quizás a lastimarse el ojo, bien, con el cuerpo extraño, con los dedos. Entonces, siempre está bueno recomendarle, una vez que se termina la práctica, decir, bueno, le recomiendo que consulte a un médico oftalmólogo, ¿sí? Cuando descendamos, para saber que esté todo bien y que no tenga alguna lesión en el ojo. Bien. Fíjense que hasta acá estamos todos bien. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo extraño no sale? Esto significa que seguramente la persona en su afán de sacárselo lo tocó y lo clavó, lo introdujo más aún en el ojo. ¿Bien? Bueno, no sale, listo, no hay problema. Paso número 3. Bien, el primero dijimos que era la exploración e intentar remover con una gasita apoyando suavemente sobre el ojo. El segundo paso establecimos que era el lavado ocular. Y el tercer paso, vamos directamente a lo que es la oclusión del ojo. Es decir, si no pueden sacar el cuerpo extraño, lo que hay que hacer es ocluir. ¿Por qué? Porque la realidad es que eso va a molestar, porque el ojo involuntariamente va a parpadear con el propósito de distribuir la secreción que genera el lagrimal en todo el globo ocular. Entonces, a través del parpadeo que tenemos nosotros, distribuimos ese líquido en todo el ojo y lo mantenemos hidratado. Bien, cada vez que parpadeamos, el párpado pasa por el cuerpo extraño y nos avisa de que hay un cuerpo extraño ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para que dejemos de sentir ese cuerpo extraño? Simple, evitamos el parpadeo. Si nosotros ocluimos el ojo, bien, la humedad atrapada en el ojo se mantiene y no es necesario el parpadeo. Entonces, lo que vamos a decirle a la persona, en caso de no poder lograrlo, es cerrar el ojo, bien, agarramos nuestra gasa, le pedimos que cierre el ojo, bien, y una vez que cerró el ojo, apoyamos la gasa con el ojo cerrado y se lo encintamos para que le quede el ojo vendado. Bien, y por supuesto, cuando el avión descienda, va a tener que ir a un médico para que intente remover ese cuerpo extraño en el ojo. Bien. ¿Quedó alguna duda con cuerpo extraño y epistaxis?
¿Todo claro? Perfecto. Bien, ya que estamos con heridas cortantes, ¿sí? Sigamos, ya que estamos en el tema, como creo que una vez hablamos con respecto a los botiquines, ¿bien? Nosotros somos muy propensos a las cortaduras, ¿bien? Es más, todos ustedes se han cortado y todo el mundo alguna vez se ha cortado, ¿bien? Porque pese a toda la protección de la piel y la resistencia, la realidad es que hasta un papel nos puede cortar, ¿no es cierto? ¿Se cortó una vez con hoja de papel? Yo no sé por qué duele tanto la hoja de papel, pero duele terriblemente. Bien, fíjense que hasta una hoja de papel nos puede cortar, ¿sí? Entonces, claramente que al estar totalmente vascularizados, porque nosotros necesitamos sangre para estar vivos en cualquier parte del cuerpo, como yo les explico siempre, si uno se desnuda cuando se va a bañar, se desnuda totalmente, todo lo que ve, todo lo que está viendo, todo recibe sangre. Porque lo que no recibe sangre en el cuerpo se muere y cae. ¿Bien? Por eso a veces algunas personas, a las personas grandes, o no grandes, pero simplemente tienen la predisposición genética, cuando la sangre no llega correctamente al folículo piloso de la cabeza, los pelos empiezan a caer. ¿Por qué? Porque el folículo piloso del pelo no recibe sangre, muere por no recibir sangre y el pelo se cae. ¿Bien? Entonces comienzan los famosos peladitos, ¿sí? Uno comienza a perder pelo y bueno, eso es justamente porque el folículo piloso deja de recibir. Ahora, como toda parte del cuerpo que no recibe sangre, va a morir. Entonces, es normal que donde nos lastimemos, ¿sí? Sea una uña, sea la piel, sea una ceja, sea donde sea, va a sangrar. Porque si no hay sangre, es que no hay vida. Bien, es que no llega energía, no llegan nutrientes, no llega oxígeno, no llega nada. Entonces, vamos a sangrar en cualquier lado que nos lastimemos. Con lo cual, tenemos que tener, obviamente, tenemos que tener conocimiento de cómo tratar esto. Bien, ya habíamos establecido que es por compresión digital directa, pero también existen distintos tipos de sangrado, que la variación y la diferencia se va a dar en cuanto al tiempo de compresión. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, por ejemplo, tres tipos de sangrado. Bien, es decir, cuando se produce una lesión en nuestro cuerpo, depende la profundidad, la región, la distancia, la medida de la lesión, depende todo eso, va a ser el tipo de sangrado. Y tenemos tres tipos de sangrados, ¿sí? Tenemos el sangrado arterial, el sangrado venoso y el sangrado capilar. Son tres tipos de sangrados. Los dos primeros comprometen la vida, el tercero no, pero también hay que atenderlo. Recuerden que siempre es nuestra prioridad el cuidar que la sangre quede dentro de los vasos fuera. Entonces, cualquier tipo de hemorragia tiene que ser tratada, sea grave o no. Bien, tenemos tres tipos de hemorragia. Por su naturaleza, las hemorragias pueden ser internas, es decir, ¿se está cortando? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No, profe, Luna, se ¿me te escucha. escuchas? No, se te escucha recortado. ¿Se escucha recortado? Ay, empezamos con internet. A ver, díganme ahora, ¿se escucha bien? ¿No? ¿Ahora cómo me escuchan? Ahora mejor. Ok, bien. Entonces, les decía que tenemos tres tipos de sangrados, ¿bien? Arterial, venoso y capilar, y que por su naturaleza puede ser interno o externo. Es decir, cuando estamos hablando de hemorragias internas, son difíciles de poder abordar y asistir, porque la única forma
de poder contener una hemorragia interna es a través de la cirugía, con lo cual no nos corresponde a nosotros. ¿Bien? Y después la otra, la forma externa, que ahí sí tenemos mucho para hacer. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre arterial, venoso y capilar? Bueno, básicamente que el sangrado arterial es un sangrado característico por la presión, por la fuerza que tiene. ¿Bien? No sé si ustedes vieron alguna vez un sangrado arterial, quizás en las películas, vieron cómo sale un chorro con fuerza, ¿bien? Y bien rojo, ¿sí? Un chorro de sangre con mucha fuerza. Eso se considera un sangrado arterial. Recuerden que la sangre arterial es una sangre rica en oxígeno y en glucosa, con lo cual el color es rojo, bien rojo rutilante, ¿sí? Y es un sangrado que de una arteria importante puede producir la exsanguinación, es decir, la pérdida de toda la sangre, del volumen en cuestiones de minutos, ¿sí? Con lo cual, un sangrado arterial es una emergencia claramente. ¿Bien? ¿Qué pasa con el sangrado venoso? La diferencia principal con el arterial es, punto uno, la fuerza, ¿bien? No tiene fuerza como el sangrado arterial, es decir, no es un chorro de salida intermitente y fuerte, sino que es un chorro continuo. Es decir, la sangre va a gotear en forma continua sin tener fuerza y el color va a ser más oscuro, ¿bien? No es el mismo color que el arterial. Entonces, claramente uno ve un sangrado lento y más oscuro, estamos ante un sangrado venoso. El sangrado venoso puede ser considerado urgencia-emergencia, depende qué región afecte, ¿bien? Y por último, tenemos el sangrado capilar, que rara vez se considera una emergencia o una urgencia, porque el sangrado capilar es aquel que se produce por la fricción, el roce. Ustedes se han caído alguna vez de rodillas o en los codos y se han hecho como unos puntitos rojos. A mí me lo enseñaron como la frutilla, ¿no? Uno se hizo una frutilla, no sé si a todos, pero bueno, son esas lesiones producidas por la fricción. ¿Bien? Cuando te raspas, te caes y te raspas toda la pierna. La, como te raspás, bueno, eso es un sangrado capilar. ¿Por qué? Porque afecta justamente los capilares. Los capilares son muy finitos, muy chiquititos, más finitos que el pelo, para que se den una idea. Ese es el tamaño de un capilar. Con lo cual, obviamente, el sangrado de capilar no pone en riesgo la salud, no pone en riesgo la vida, pero sabemos que es una puerta de entrada, es decir, que se está perdiendo sangre y aparte pueden llegar a meterse bacterias o puede llegar a infectarse. Entonces, es algo que tenemos que atender. No como urgencia o como emergencia, pero sí como algo que hay que atender. Hay que limpiar, hay que curar, hay que vender. Bien. Perfecto. Ya sabemos 3 tipos de sangrado que tenemos, ¿no? Ahora, parte de qué hacemos. Bien. Cuando estamos ante un sangrado ya sabemos que lo único que podemos hacer es la compresión digital. ¿Bien? Ahora, ¿es prioridad? Estoy viendo. Ahora no me escuchan. Ahora sí te escuchamos perfecto. Bien. Tengo mucha fluctuación de internet, chiquis. Entonces, ¿se sigue cortando? No, ¿No? no, no. Ah, ok. Entonces, genial. Entonces les decía que tenemos la prioridad de todo esto, no es justamente
comprimir con una gasa, sino comprimir con lo que sea. ¿Bien? ¿Y por qué les digo esto? Porque la realidad es que si no tienen acceso al botiquín o va a demorar mucho la llegada del botiquín, ¿bien? Uno no puede estar mirando como una persona pierde sangre, ¿bien? Se pone los guantes y automáticamente agarra lo que tenga a mano y se lo tira encima y comienza a comprimir. ¿Qué pasa si esto se empapa? ¿Uno cómo se da cuenta? Porque simplemente por más que uno está comprimiendo, la sangre, el elemento está todo húmedo y está goteando. Pese a estar comprimiendo, sigue goteando. Eso significa que la hemorragia no se ha detenido. Necesitamos buscar otro elemento, es decir, lo que no hacemos es quitar lo que ya estaba puesto, sino que ponemos un elemento nuevo arriba y volvemos a comprimir. Y repetimos el proceso hasta que se detenga el sangrado. Bien, yo ahora voy a ver si puedo conseguir el video, que estaba muy bueno, el de hemorragias, ¿bien? Denme un minuto. Bien. Bien. ¿Están viendo esto? ¿Escuchan esto? Sí, Ok. ¿Escuchan el sonido? no, el sonido no No. se escucha. ¿No se escucha? Bueno, el relato yo entonces. No hay problema. Acá vamos a ver un cuadro. Igual está bueno porque parece más un PowerPoint animado que otra cosa. ¿No? Bien. Acá habla de las hemorragias. Fíjense lo que dice la info. Bien. Esto que están viendo, estas imágenes, son los glóbulos rojos, ¿sí? Ahí habla sobre las hemorragias, la clasificación que habíamos visto por tipo, ¿sí? Arterial. Fíjense, el arterial tiene esa característica del sangrado pulsátil, ¿bien? ¿Ven cómo emite pulsos de sangre? Ahora vamos a ver el sangrado venoso, que es un sangrado continuo. Como podrán ver, no es un sangrado como el otro, ¿no? Y es más oscuro. Y el capilar son esos sangrados, son esas lesiones suaves. La naturaleza interna o externa, ¿no? Por supuesto que hemos hablado que no hay mucho para hacer respecto a las hemorragias internas. Estas son las causas que pueden llegar a producir una hemorragia. Claramente que nosotros no estamos en condiciones de hacer este análisis, simplemente de identificar el sangrado y realizar la compresión. No vamos a tener ningún tipo de elementos, ni nos corresponde determinar esto, por supuesto, ¿no? Pero bueno, son las causas de por qué se pueden producir hemorragias, ¿no? Pero, insisto, esto es de uso médico, ¿bien? Es algo que hay que descartar cuando una persona ingresa por hemorragia. Nosotros nos vamos a concentrar en las traumáticas, ¿bien? Que son las que vamos a llegar a encontrar. Bien. ¿Qué hacemos ante hemorragias externas? ¿Sí? La detención de la hemorragia arterial venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Es decir, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Esto que estamos viendo acá es un fenómeno de coagulación sanguínea. Vemos los glóbulos rojos redondos y vemos esas estrellitas que son las plaquetas. Cuando se produce una lesión, que la sangre empieza a salir fuera de los vasos, ¿sí? Vamos a ver de vuelta acá atrás. Cuando la sangre comienza a salir fuera de los vasos, esas estructuras que son como unas láminas finitas, se empiezan a pegar una entre otras, realizando lo que se llama el tejido de coagulación. ¿Ven? Se pegan, se pegan, se pegan y forman como una red de coagulación. De esa forma se genera el coágulo. Bien.
Ahora vamos a ver cómo se realiza la compresión digital y lo que estaba escrito, no cambiar la gasa. Fíjense, acá hay un sangrado, ¿bien? Y va a realizar la compresión digital directa. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe. Sí. Ok. Fíjense, ¿ven esta gasa? Está goteando. ¿Qué significa? Que el sangrado no se detuvo. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Directamente una gasa activa y sigue comprimiendo sin llegar a remover la que ya colocó. Fijémonos cuenta. ¿Bien? Fíjense, vamos de vuelta, si lo vemos bien, comprime, esa herida está sangrando demasiado, entonces eso es insuficiente, empapa toda la gasa y la gasa está goteando. Eso significa que la sangre sigue fluyendo. Esta es la compresión. Entonces, sin remover lo que ya teníamos, ¿por qué? Porque recuerden que se está formando un coágulo entre esa gasa empapada y la herida. Entonces, sin remover, ponemos una gasa nueva arriba y seguimos comprimiendo. Y este procedimiento se va a repetir y a repetir y a repetir hasta que el sangrado cese. Fíjense que lo que sigue a continuación es una de las maniobras que también es aceptable, ¿no? Es siempre acostar a la persona, porque acostándolo, recuerden que disminuye la carga en todo el cuerpo, la persona se relaja, y subiendo la extremidad afectada, es que la sangre le cuesta más llegar, entonces el sangrado disminuye bastante. ¿Bien? Perfecto. Bien. ¿Pudieron ver el video entonces? ¿Se vio bien? Qué suerte que tuvimos que se pudo ver ese video. La verdad que yo pensé que no lo íbamos a lograr. Con todo este que está pesado internet y la mar en coche, pensé que no lo íbamos a lograr. Bueno, vieron entonces cómo se contienen las hemorragias, ¿no? De esa única manera. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo el control, digamos, cuando ya controlé el sangrado? ¿Saco todo eso que puse y hago un vendaje nuevo? No, claramente que no. Toda esa gasa que tengo, así le queda el brazo así, toda llena de gasa, tomo una venda, tomo lo que tenga, lo envuelvo alrededor del brazo y realizo esa curación, ¿no es cierto?, que va a quedar ahí por 24 o 48 horas. ¿Es aceptable que la persona esté perdiendo sangre, pero que yo desinfecte la zona antes de realizar la curación? ¿Puedo priorizar la desinfección de la zona antes que la compresión? No. No, correcto. No perdemos tiempo ante una hemorragia en desinfectar. ¿Por qué? Porque seguramente hay una posibilidad de que esa persona adquiera una infección, ¿sí? Seguramente se va a infectar. Bien, pero ¿en cuánto tiempo va a aparecer la infección? En 24 a 48 horas. O sea que tengo un montón de tiempo, ¿bien? En cambio, si yo no atiendo la pérdida de sangre, la complicación o la muerte puede sobrevenir en cuestión de minutos. Entonces, por un tema lógico, recuerden siempre, para nunca equivocarse, la prioridad es mantener la sangre dentro de los vasos, con lo cual lo primero que hago es comprimir. Luego puedo pensar en desinfectar, en acomodar, porque la realidad es que no puedo perder tiempo en eso, porque ya el mismo corte seguramente ya inyectó la infección adentro. Entonces, que yo pierda tiempo limpiando la zona externa no me garantiza que tampoco nos infecte. Entonces, no importa si está sucio o no, lo único que tengo que hacer es realizar la compresión de la región. Una vez que el sangrado se detuvo, realizo un vendado de la región y lo dejo vendado por 24 a 48 horas. Estamos hablando en un caso de que no podamos acceder a asistencia sanitaria rápida. Y después de 24 o barra 48 horas, puedo intentar quitar un poco de gasa, poder revisar la zona y desinfectar o lavar un poco en caso de que se pueda. Si no, de lo contrario, dejamos todo como está. ¿Está claro el tema de heridas cortantes, cómo lo manejamos? Siempre con compresión digital directa, siempre. No hacemos otra cosa más que eso. ¿Bien? Perfecto.
Ahora, vamos a hacer una introducción antes de entrar al break. Vamos a continuar con lo que son fracturas, ¿bien? Y todo lo que compone las fracturas. Vamos a contemplar también lo que son los politraumatismos, ¿bien? Es decir, las diferentes situaciones que se puede llegar a presentar. ¿Por qué? Porque la realidad es que ojalá nunca pase, pero todos saben muy bien de que hay, no una posibilidad, porque no creo que la haya, pero tampoco podemos decir que nunca va a pasar de un accidente en un avión, ¿no es cierto? La historia ya lo ha demostrado así y tenemos muchísimos ejemplos. ¿Bien? Entonces, la idea de todo esto es prepararlos a ustedes, no solamente para poder asistir a una persona en un contexto de cabina, con un plan de vuelo, esperando llegar al aeropuerto, sino también que ustedes puedan asistir en caso de que el avión por alguna causa tenga que hacer un aterrizaje forzoso, no estén en un aeropuerto, tengan un accidente y caigan fuera del aeropuerto, fuera de todo, y tengan que esperar unas cuantas horas el auxilio. Entonces la idea es que ustedes aprendan todas estas estrategias para poder asistir a las personas justamente sin necesidad de tener todo a mano, sin necesidad de decir, si no tengo un botiquín no puedo actuar, sino que improvisando con lo que hay. ¿Bien? Entonces, de eso se trata básicamente esto. Por eso vieron que yo no les digo simplemente usamos gasa, usamos gasa, usamos gasa. Porque la realidad es que si esto llega a ser el contexto, ha habido accidentes que teníamos botiquín en una parte del avión, el avión se desprendió esa parte y no hay botiquín. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Ver cómo una persona se desangra cuando quizás hay un montón de trapos alrededor, donde hay camisas, ropa tirada de las valijas. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no tengo gasa, no hago nada. No, agarran una camisa, agarran una remera, lo que sea, y la utilizan para realizar la compresión. Agarran una camisa, después la rompen y usen un vendaje con la camisa. Bien, si hay que inmovilizar, usamos la ropa que está ahí. O sea que no necesariamente vamos a necesitar para una situación tan extrema sí o sí tener un botiquín de primeros auxilios, sino que podemos improvisar en la zona con lo que tengamos. Profe, ¿el torniquete también sirve como un sistema de compresión ante una hemorragia? Sí, sirve. Trato de evitar del tema torniquete porque es complejo, ¿bien? El torniquete solamente es una situación, es una técnica que yo voy a utilizar, ¿bien? Ahora en el bloque que viene la vemos. Es una estrategia que voy a utilizar ante una amputación, ¿bien? Yo claramente que no puedo realizar compresión sobre un muñón, ¿bien? Sino que directamente ahí sí realizo un torniquete. Que vamos a ver la técnica ahora, el módulo que viene, ¿bien? ¿Por qué no me gusta este tema? Porque la realidad es que el torniquete es solamente recomendado ante esta situación. Después, para cualquier otro tipo de situación, no es recomendable porque la compresión digital directa es la que reemplaza, ¿sí?, al torniquete y la que garantiza de que pueda ese brazo tener una oportunidad, en caso que sea brazo o pierna. ¿Por qué? Les explico. Como nosotros vimos un brazo, por ejemplo, una pierna, no solamente recibe sangre de una arteria, sino que recibe de otra y de varias a su vez. Porque de esa forma nos aseguramos de que siempre llegue sangre. Y si se compromete una arteria, la otra arteria puede mantener vivo a la extremidad. ¿Bien? Cuando yo aplico un torniquete, estoy suprimiendo el aporte de sangre a toda la extremidad, inclusive a la arteria que está buena que puede seguir manteniendo el brazo. ¿Bien? Entonces, yo aplico un torniquete a una herida cortante, hay una posibilidad de que va a dejar de sangrar, pero también puedo comprometer la vida de esa extremidad. Bien, es decir que le salvo la vida para después que le corten el brazo, ¿sí? Entonces, me parece que ese es el propósito y el poder distinguir cuándo un torniquete y cuándo no es un tema medio arbitrario. Entonces, simplemente me limito a decir que el torniquete es una situación que uno va a utilizar en caso de una amputación, no ante otra situación. De igual forma, ahora la vuelta, en el próximo módulo, vemos la técnica del torniquete. ¿Qué les parece? Genial. Bueno, chiquis, vayan a tomar algo, relájense, descansen y nos vemos en 15 minutos. ¿Listo? Nos vemos en un ratito.
Bueno, volvimos, chicos. ¿Están ahí? Sí, obvio, profe. Ok, perfecto, genial. Bueno, como vamos a continuar con este módulo de fracturas. Bien, en realidad el módulo es un poco más completo, no solamente incluye fracturas, sino que también va a incluir lo que es el tratamiento de las luxaciones y de los esguinces. Bien, vamos a ir viendo las diferencias entre ambos y la forma de cómo abordar, de cómo tratar esto. Bien, a ver, por definición, sí, los huesos, todos los huesos componen, pueden sufrir fracturas. Bien, algunos son más propensos que otros. Bien, por ejemplo, los huesos largos, como los de las manos y las de las piernas, bien, son mucho más propensos a sufrir lesiones como fracturas, esguinces o luxaciones que otros huesos. Pero no implica de que una mandíbula se pueda fracturar o luxar. Bien, de hecho, sucede, a veces hay peleas, hay traumatismos directos a la mandíbula que producen la fractura de la misma. Bien, hay golpes fuertes en la cabeza que producen fractura de cráneo. O sea que la fractura, como estas tres patologías, como la luxación y los esguinces, son propias de los huesos que tienen articulación también, ¿no? Podemos agregar de las estructuras óseas y también de las que tienen algún tipo de articulación. Bien, es decir, las luxaciones y los esguinces son propios de las articulaciones. Bien, es decir, el cráneo no se puede luxar ni esguinzar, por supuesto, pero sí se puede luxar y esguinzar la mandíbula porque tiene una articulación. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué son las fracturas? Por definición, la fractura es la pérdida de la continuidad ósea. Bien, es decir, pérdida en la continuidad ósea. ¿Qué significa pérdida en la continuidad? Es decir, un hueso, sí, por lo general es lineal y la fuerza de este hueso, la resistencia, no está acá en el medio. Porque si yo este hueso, fíjense el movimiento en la cámara, ¿sí? ¿Cómo lo puedo doblar fácilmente? ¿Bien? Yo lo puedo doblar perfectamente y si sigo insistiendo, lo voy a terminar rompiendo. ¿Bien? Ahora, ¿dónde está la fortaleza del hueso? Si yo quiero aplicar la misma presión acá arriba, no se va a romper. Lo más probable es que se termine metiendo dentro de la piel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sostén, la fuerza, está a lo largo y no sobre esta región. El hueso de la pierna, imagínense un fémur, es lo mismo. Fíjense que, ¿cuánto peso soporta habitualmente nuestro fémur? El peso nuestro, pero también puede llegar a aguantar, por ejemplo, una persona que pese 300 kilos, 200 kilos. Una persona obesa es sostenida por sus propios huesos. Bien, entonces fíjense que el fémur está preparado para soportar, de ser necesario, casi más de 300 kilos. Pero siempre de esta manera. Si yo le aplico 300 kilos acá, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Entonces, la fuerza de este caso de los huesos largos siempre es a lo largo. Bien, tipo soporta 300 kilos ahí, pero de esta forma es muy frágil. Bien. Cuando nosotros sufrimos una fuerza, un golpe, un traumatismo que supera la resistencia del hueso, bien, que supera la resistencia de esto, se termina fracturando. ¿Qué problemas trae la fractura? La fractura principalmente como sostén de la región, bien, como sostén de la región, es fundamental para mantener la forma, la movilidad, la estructura. Cuando se rompe esto, bien, tenemos una región que queda disfuncionalizada, es decir, que no va a cumplir una función. ¿Qué pasa? Imagínense que esto es un fémur, bien, y acá a continuación están los dos huesos propios, bien, de la pierna, ¿no? Como es la tibia y el peroné. Entonces, esta pierna camina, se articula, camina y se articula. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo tengo una fractura del fémur? Esta parte que está agarrada al cuerpo se va a movilizar.
Pero al no haber una continuidad, porque está roto el hueso, ¿sí? No hay nada que pueda hacer que esto se movilice. Entonces, si yo fracturo el fémur acá, como no tengo nada directo, esta parte no la puedo mover. Entonces, de la fractura para abajo, me queda toda la articulación sin movimiento. Es decir, una pierna inútil, que voy a arrastrar y que no voy a tener ningún tipo de control. Bien, entonces, acá está una de las principales características de las fracturas, que es la impotencia funcional. Cuando hablamos de impotencia funcional, recuerden que es la pérdida de la función. Bien, si yo me llegara a fracturar la muñeca, bien, yo con mi mano, miren todo lo que puedo hacer. Abro, cierro el puño, la muevo, bien. Ahora, si yo me caigo y me fracturo la muñeca, automáticamente perdí todo esto. Dejo de hacer todo esto y la mano me queda caída. Bien, o sea, tengo la fractura acá, no acá, la tengo acá. Pero sin embargo, no tengo forma de poder realizar estos movimientos porque una parte perdió la continuidad. Entonces, por eso la definición que les comentaba, que la fractura es la pérdida de la continuidad ósea. Bien, entonces, desde la fractura para abajo yo ya sé que voy a tener impotencia funcional, es decir, que no me va a funcionar para nada esa articulación, esa extremidad, esa región. Bien. ¿Cuál es? Ahí voy, Caterina. ¿Y cuál es otra de las características para diferenciar la fractura? Primero que nada, la fractura como lesión va a presentar una inflamación de la zona impresionante. O sea, es una inflamación de que uno es imposible que no se dé cuenta, ¿sí? Nosotros habitualmente cuando evaluamos una extremidad, no sé si les habrá pasado, pero generalmente pedimos evaluar, por ejemplo, si yo quiero ver una muñeca, pido evaluar las dos muñecas. ¿Para qué? Para tomar de referencia la muñeca sana y comparar con la muñeca que supuestamente está inflamada. Entonces, necesito comparar bilateralmente para darme cuenta si está inflamado o no. Bueno, en las fracturas no es necesario. Es imposible no darse cuenta porque uno va a tener una pierna así y la otra va a ser así. ¿Bien? Ay, Caterina, sí, terrible. Entonces, sabemos que una fractura no solo se va a presentar con, punto 1, impotencia funcional, sino aparte de muchísima inflamación. Y por muchísimo dolor. Bien, es una situación muy dolorosa. ¿Sí? Y acá ya tenemos tres características fundamentales de la fractura: impotencia funcional, inflamación y dolor. Estas tres condiciones hablan sin duda alguna de que estamos ante una fractura. Bien. ¿Cómo la vamos a tratar? La impotencia, a ver, esperen que tengo el mensaje de Fer. Fer dice, es impotencia funcional, pérdida de las funciones motrices. Sí, correcto, Fer, es así. Correcto, es así. Bien. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Ahora lo vemos. Las características principales de la fractura son impotencia funcional, ¿sí? Que es la pérdida del movimiento de la región afectada, inflamación regional, es decir, la región fracturada se inflama mucho, y muchísimo dolor. Esas tres características: impotencia funcional, inflamación y dolor. ¿Cómo vamos a controlar, sobrellevar una fractura? Ahí llegamos a ese punto. ¿Qué es una luxación? Miren, todas las estructuras óseas articuladas, bien, es decir, brazos, muñecas, pie, todo lo que tenga una articulación, que se abra y se cierre, que tenga este movimiento, bien, todo eso, bien, puede llegar a luxarse. ¿Por qué? Porque la articulación la va a producir dentro de una cavidad. Si nosotros podemos rever, por ejemplo, el tema de los hombros o el tema de la cadera, ¿no es cierto? Vamos a ver, por ejemplo, Caterina debe saber muy bien de esto, que el fémur tiene una característica, ¿sí? Vamos a ver
como el húmero, que es el otro hueso largo de los brazos, tienen la característica de tener en el extremo proximal al cuerpo, es decir, en el extremo que está en contacto con el cuerpo, este hueso largo va a tener una característica de una forma como de una cabeza, una cavidad, una forma glenoidea, ¿bien? Es como una bolita que tiene en la terminación del hueso. ¿Por qué tiene esa bolita? Porque esa bolita se va a insertar dentro de la articulación del hombro en una cavidad que se llama glenoidea. Entonces, tenemos la cavidad glenoidea, que es circular, y tenemos el hueso húmero o fémur, que son dos huesos largos principales. Fíjense cómo se inserta dentro de la cavidad glenoidea. Bien, de esta forma quedan dentro de la cavidad y se permite lo que es el movimiento articular, siempre dentro de la cavidad glenoidea. Bien, esa articulación la vamos a tener acá en el hombro y la vamos a tener también en la cintura y en la cadera. Bien, entonces repasamos la cavidad glenoidea y el hueso que se inserta dentro. Bien, ¿qué pasa cuando sufrimos un esfuerzo? Es decir, cuando intentamos superar el límite de la articulación. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que cuando levantamos el pie o movemos los brazos tenemos un límite, es decir, hasta acá llegamos, ¿bien? Podemos estirar el brazo hasta un punto de decir, uy, hasta acá llegué, más no me da. Bien, esos son los límites naturales de la articulación. Ahora, ¿qué pasa si yo por un accidente, por un juego de manos, por lo que sea, por una posición, excedo los límites que me impone el cuerpo? Es decir, en vez de llegar hasta acá, ustedes fíjense, yo con el brazo llego hasta acá. Imagínense que este brazo me toca la espalda, gira todo completo y toca la espalda. Bien, ¿qué pasó ahí? Volvemos de vuelta, cavidad glenoidea, hueso. Cuando yo hago ese esfuerzo pasa esto. Hace tanto esfuerzo que ¡tuc!, sale fuera de la cavidad. Entonces, este hueso, ¿qué pasa? Cae. Cayó fuera de la cavidad. Esto es una luxación. Acá no hay una fractura. Acá lo único que sucedió fue que el hueso que tenía que estar inserto acá se salió por un mal movimiento. Entonces, me queda el brazo colgando, ¿bien? Y sin poderlo mover. Es decir, como se salió de la articulación, el problema que voy a tener va a ser parecido a la fractura, es decir, de que todo ese brazo, en caso de que sea un brazo o en caso de que sea una pierna, pierde su función. ¿Cómo puedo diferenciarlo de la fractura? Porque una de las características de la luxación, como podrán ver, es la impotencia funcional también. ¿Cómo la podemos identificar? Porque generalmente se va a dar en los puntos de articulación, ¿bien? Por ejemplo, en el hombro, o en el codo, o en la muñeca, ¿bien? Puntos donde hay una articulación importante son las regiones más lábiles para las luxaciones, ¿bien? Fíjense que la mandíbula, también que se mueve tan fácil, puede llegar a luxarse por un golpe, por un traumatismo, ¿bien? Entonces, las luxaciones es cuando justamente el hueso sale fuera de su cavidad natural, ¿bien? Cuando esto sucede, va a haber una inflamación, pero es leve, no se va a comparar nunca a la inflamación propia de la fractura. Hay una inflamación y dolor en la región. Recuerden que la luxación